Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Pues sí, aquí estamos en Ojalá, como siempre, para conversar sobre temas interesantísimos. Ya usted sabe que el próximo domingo será el acto de proclamación de la candidatura del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y que durante todos estos días y parte de los que vienen también, Danilo Medina ha estado juramentando, organizando sus equipos de campaña a lo largo y a todo lo ancho del país. En eso ha estado y en eso continuará por unos días más. Porque la guerra, la lucha, y no hay cosa que se parezca más a la guerra que la política, decía Juan Bosch, y dicen muchos teóricos de esto también, hay que prepararla. Entonces hay que pasarse un buen tiempo preparándola para no inventar, porque no puede haber espacio para inventar. Entonces, uno de esos equipos de campaña que ha sido juramentado recientemente es el que corresponde a Santo Domingo Oeste, en este caso. Nosotros vamos a ver ahora mismo ese acto en el que fue juramentado este equipo de campaña de esta provincia, Santo Domingo Oeste, porque es interesante, tanto por lo que dicen los responsables de aquel territorio, ¿no? Para la campaña electoral, tanto por lo que dicen ellos como por lo que dice el propio Danilo y por el entusiasmo que exhibe el acto. Nosotros vamos a comentar un tanto sobre eso, Guillermo Ricard Calventi, que estamos aquí como todos los lunes, ¿no? Primero vamos a verlo y después comentamos nosotros lo que nos interesa decirles a ustedes sobre esta parte, este tramo de la campaña electoral, que no es propiamente campaña, sino organización de la campaña, que debe arrancar con la proclamación del candidato. No la campaña oficial, que esa la proclama la Junta Central Electoral, allá por enero, febrero. Entonces, pero esta parte sí que arranca, desde luego, con esta parte y con la proclamación del próximo domingo. Vamos a ver este video de unos 5 minutos más o menos y después volvemos con ustedes. Soy Danilo. Soy Danilo de corazón. Estamos seguros que Danilo será el próximo presidente de la República. Y desde su morada celestial, Juan Bosch estará satisfecho de que nuevamente un discípulo aventajado de él ha sido electo presidente de la República para dirigir los destinos de este país. El Partido de la Liberación Dominicana nos ha enseñado a todos nosotros que solamente con la unidad y la organización se consiguen los objetivos. Y el objetivo fundamental para el país y para el partido es que continuemos con el desarrollo, con la estabilidad y el futuro. Y para eso, compañeros y compañeras, la base del partido, de una manera sin mezquindades, sin trauma, elegimos un compañero humilde, trabajador, colaborador, a trabajar y a trabajar, y Danilo Medina, presidente. Muchas gracias. La actividad que tenemos en el día de hoy es simplemente un ensayo lo que estamos haciendo. Cuando el compañero Danilo sea oficialmente candidato, tendremos que inventar un local en esta circunscripción, porque no cabrán los
PLDistas, no cabrán los PLDistas. Hay gente que está haciendo sueños, pero esos sueños se les van a convertir en pesadilla. Porque cuando esta maquinaria electoral del Partido de la Liberación Dominicana arranque, ese jajá se va a convertir en un mar de lágrimas y de lamentos, porque le vamos a pasar por arriba. Toda esta militancia que está aquí tendrá que trabajar más de 24 horas si fuera necesario para verlo a usted el 16 de agosto escalando las escalinatas del Palacio Nacional. Muchas gracias y a trabajar, compañeros. Estamos comprometidos, todos y todas las PLDistas de este municipio, de aceptar el reto, porque sabemos que Danilo va a ganar por encima del 60%. Y nosotros aceptamos el reto de ganar de nuevo aquí. Empoderémonos y cuando salgamos de aquí, convenzamos a nuestro pueblo que con Danilo seguirá el progreso y seguiremos diciéndole no al retroceso del PRD. Yo quiero pedir a ese comando de campaña como primera misión hacer contacto con los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Hagan un esfuerzo porque se dé una primera reunión con los compañeros y las compañeras que están organizados en el Partido de la Liberación Dominicana. Si el PLD vota, no hay forma de perder estas elecciones. Se necesitan 2.3 y tenemos 2.2. Y yo tengo un colchón adicional. Tengo 400.000 ciudadanos que no están en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, que están en el poderoso sector externo que se ha constituido alrededor de mi campaña electoral. En mi condición de candidato del Partido de la Liberación Dominicana, decreto esta tarde poner fin a las vacaciones de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Se acabaron las vacaciones. Es tiempo de tomar las calles del país para asegurar la quinta victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Que fuera de los pobres de la República Dominicana, si al frente de la nación no tuviera el Partido de la Liberación Dominicana y el compañero Leonel Fernández. ¿Qué podría ser de los pobres de este país si no estuviera gobernando la República Dominicana nuestro Partido de la Liberación Dominicana? La obra social del compañero Leonel y del PLD es tan grande como su obra de construcciones físicas. Vamos a ganar para poner el gobierno al servicio de los que menos tienen. El otro candidato no pasará. Ese señor sabe que su gobierno fue tan malo que hoy le da vergüenza utilizar su propio nombre en la campaña. Sabe que si dicen Hipólito Mejía, van a relacionarlo directamente con el desastre de gobierno que tuvimos en el periodo 2000-2004. Y como tiene vergüenza, ahora quiere pasarse por debajo de la mesa con un apodo. Pero no tengan miedo. No importa que se presente con su nombre o que se presente con un apodo. Ya sea Hipólito o el otro, díganle a los PRDistas que se preparen, porque como Hipólito o como el apodo, el 20 de mayo la quinta pela va. Cuando el PRD sube, no sube solo. Cuando el PRD sube, suben los precios, sube el hambre, sube la comida, sube el dólar, sube la tasa de interés, sube el desempleo y sube la miseria en la República Dominicana. Somos nosotros, los hombres y mujeres del PLD,
que fuimos educados para servir. Somos nosotros los que queremos redimir a los pobres y marginados de la República Dominicana. No se olviden, compañeras y compañeros, que vamos a trabajar por los que menos tienen. Vamos a construir una sociedad de clase media. Y no hay forma de que la clase media crezca si no es convirtiendo en clase media a los que hoy son pobres en la República Dominicana. Vamos a crear un mercado de gente con poder de compra y capacidad de ingreso. Y a eso voy al gobierno a partir del próximo 16 de agosto, cuando el pueblo dominicano, con la ayuda de Dios, me convierta en el nuevo presidente de la República Dominicana. No se olviden que vamos a continuar las cosas que están bien, a corregir las cosas que están mal, pero sobre todo voy a hacer lo que nunca se hizo en la República Dominicana. Muchas gracias. Hora de soñar, llegó la hora de sonreír. En nuestra tierra un tiempo nuevo vamos a construir. Soy Danilo, soy Danilo de corazón. Como usted lo vio, pues esta fue la juramentación, es la segunda vez quizás que la comentamos o que la presentamos, del comando de campaña de Santo Domingo Oeste. Un acto formidable, pleno de entusiasmo, como todas estas actividades que ha estado haciendo Danilo Medina en todo el país. La juramentación de estos comandos de campaña es fundamental, porque eso no es más que el engrase de la maquinaria, ¿no? Ahora cada quien deberá cumplir su papel en el área a donde fue y es designado. Antes de que se produce esa designación, pues hay realmente un compás de espera, lo que se está esperando, y mal podrían hablar encuestas de que se esté haciendo esto o aquello. Ahora sí que se está preparando la real campaña que comienza con la proclamación de Danilo Medina el próximo domingo. De todas maneras, el discurso que ha dicho Danilo ahí en ese video no tiene desperdicio. Y sobre todo recuerda cuestiones fundamentales, cuestiones importantísimas de los 4 años que parece que a alguna gente se le han olvidado. Buenas, Guillermo. Buenas, Ramón. Adelante. Mira, Ramón, Danilo Medina está concluyendo con una fase que está, si se quiere, preestablecida en la programación estratégica de su campaña. Esto es simplemente una muestra de lo que él está haciendo, hizo durante este fin de semana y va a seguir haciendo lo ha hecho en el territorio nacional, configurando y empoderando a los comités de campaña de municipios, de regiones, de provincias, etc. Este activismo de Danilo responde... Esto es en Monteplata lo que estamos viendo. Eso fue en Monteplata, ahí quedó constituido por igual, y ahí tenemos a Charlie Mariotti, sí, a las autoridades del partido de la provincia de Monteplata. Esto va a seguir sucediendo aún, pero ya concluirá como tal de cara a la proclamación que va a hacer el partido este fin de semana de la candidatura, que tiene 2 aspectos: la estrictamente legal institucional, que es supervisada por la Junta Central Electoral, puesto que esto tiene un protocolo, un formato con el que se cumple y que le da la oportunidad también al partido ya para todos juntos emprender otras etapas de la campaña. Esta etapa, Danilo, además de esto que escuchamos, Danilo apuntó en uno de estos discursos la carencia de visión estratégica y de pensamiento estratégico de Hipólito Mejía. ¿Qué resulta? Que mientras nosotros, es decir, Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, el conjunto de fuerzas del Frente Patriótico que
han mantenido su apoyo o la alianza con el PLD, llegan a esta etapa de manera unificada, con todos los mandos partidarios, con responsabilidades, sin que se determine si uno eran o no danilistas o leonelistas, o de los demás compañeros que fueron precandidatos. Justo ahora en el Partido de Revolucionario Dominicano, pues se ha destapado la fiesta de los monos, como dicen. Se están tirando los trapitos al sol precisamente a propósito de no haber podido agotar aún esta etapa que ya Danilo agota de manera exitosa y como se tiene que hacer cuando se programa estratégicamente una campaña. De manera tal que las fuerzas del PLD aparecen hoy de cara a la juramentación el próximo domingo de Danilo Medina, unificadas y dispuestas y orientadas y entusiasmadas por el jefe, por el candidato, en este caso, por el candidato, sobre qué tienen que hacer para garantizar que obtener el triunfo, que implicará, entre otras cosas, tomar las calles, como dice Danilo Medina, reunir a los compañeros que están inscritos en el PLD y seguir activando al poderoso sector externo en función de advertirle al electorado sobre el riesgo y lo tenebroso que sería aquello de que de nuevo el mismo equipo del PPH con el cual este señor Hipólito Mejía se hizo acompañar en ese funesto periodo del 2000 al 2004, vuelva con más de lo mismo, me gustaría que viéramos esta página que ilustra un poco qué sería más de lo mismo y quiénes serían los responsables. Y lo interesante de que la gente clave de Hipólito Mejía, ahí está, con nombre, con apellido, con fotos y todo. Y como ustedes ven, ustedes no tienen ahí al PRD propiamente, ustedes tienen ahí al PPH. Sí. Esto es lo que indica claramente que este señor primero no logra reunir realmente en su entorno a su propio partido, termina excluyendo a los miguelistas, quienes están desenfadadamente mostrando sus quejas e incluso advirtiendo sobre el triunfalismo que exhiben las personas que acompañan a Hipólito Mejía. Yo quiero, Guillermo, porque ya tenemos que hacer el corte reglamentario, que cuando regresemos pues veamos un poco esto más en detalle junto con otras informaciones, desde luego. Quédese ahí, que esto está muy bueno. A tono con lo que proclamaba Danilo en su discurso y Guillermo en su intervención anterior, de el cohesionamiento que se exhibe dentro del equipo y de los equipos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, hay unas informaciones que refuerzan esto que estamos diciendo, ¿no? De que todo el mundo va detrás del candidato, desde el presidente hasta el último, ¿no? Y de que no se ven las cosas que se están viendo desde la otra acera, ¿no? Donde se tiran las cajas y los cajones. Ahí las cosas no han podido prender realmente y hay una situación diferente a la que se exhibe dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, recientemente, ha nombrado el presidente un ministro de Trabajo que es Francisco Domínguez Brito, por cierto. Me enteraba poco antes de venir para acá. Qué buena designación. Lo cual es una gran designación, porque se trata de un dirigente del PLD, miembro de su comité central, con un expediente de vida, con una página de funcionario público y también de ejercicio profesional, una página realmente envidiable por muchos y por muchas, indudablemente. De manera que
Domínguez Brito, dicho sea de paso, es bueno recordar que fue a felicitar a Danilo el mismo día, fue y convocó a los demás que habían sido precandidatos antes y fueron, o sea que desde el mismo momento mandó una señal de unidad dentro de ese partido, ¿no? Y hay una segunda información, que esa no la confirmé, pero que alguien informado me dijo, sí, eso es real. El ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández, también renunció al ministerio para, según dijo él, integrarse en cuerpo y alma a la campaña con Danilo Medina. Ahí en el Ministerio de Medio Ambiente tengo entendido que fue nombrado Ernesto Reina, que estaba ahí como viceministro, ¿no? Y entonces son dos decisiones que hablan muy claramente, ¿no?, de en qué sentido se va enfilando tanto el gobierno, por un lado, por su lado, ¿no?, como la campaña y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana por el otro lado. O sea, son hubo otros nombramientos, ¿no?, en diferentes instituciones del Estado, pero bueno, ya eso los veremos en detalle poco más adelante y en un próximo programa también, porque el presidente va a seguir introduciendo cambios dentro de su gabinete, como ocurre para estas fechas en agosto, ¿no? Y la gente ha estado esperando cambios también en el gabinete, o sea que el presidente ha estado leyendo también lo que plantea y lo que dice y lo que piensa la gente. Quería informar esto porque es bueno contrastar lo que está pasando de un lado y lo que está pasando del otro, a propósito de lo que tú decías. Pues nuevo ministro en trabajo, Francisco Domínguez Brito, y la integración de Jaime David Fernández Mirabal a la campaña de lleno del candidato Danilo Medina, que corre parejo con lo que tú estabas comentando. Incluso, Ramón, yo creo que hay dos momentos ahora sobre los que tenemos que llamar la atención. Ya lo hemos hecho con respecto a la conclusión de esta fase, que será ya el próximo domingo. Y ahí esperamos estar todos acompañando a Danilo, al presidente del partido y a los demás miembros de esta organización. Lo otro es lo que percibe ya la población con respecto a lo que se denomina el relanzamiento del gobierno. El 16 de agosto recién pasado, el presidente de la República pues, ya da muestras a partir de ese momento de entrar en una fase que para él también es conclusiva, que es la del último año de su gestión al frente de la cosa pública. Y la gente tiende más a fijarse, digamos, en cambios de ministros o de funcionarios, sean civiles o militares, y quizás esto sea lo menos relevante del relanzamiento. Lo cierto es que el presidente de la República parece estar decidido a tomar el toro por los cuernos. ¿A qué me refiero? A ya no limitarse a su apretada agenda internacional, que ha recibido un espaldarazo extraordinario en materia de la iniciativa contra la especulación en el tráfico y comercio de los alimentos y del petróleo. Y por lo tanto esto, si se quiere, ya también es una tarea realizada para el presidente, una tarea que él concluye y que la comunidad la recibe y la aupa y la auspicia. Pero está el hecho de el presidente un poco remangarse las mangas, o arremangarse, Ramón, y descender al terreno de las realizaciones que están pendientes y que él había contraído compromisos con las expectativas de esas comunidades. Es más, las había alentado. Entonces el presidente va a Guachupita, se inician en Guachupita y en Capotillo los bacheos, el presidente está
se reúne con sectores y con funcionarios y le pone las condiciones que él ya está exigiendo en términos de, bueno, usted tiene que reportar seguimiento a esto que se va acordando y que no se va a limitar a los 14 barrios de la capital. Que es una agenda que le va poniendo la gente. Que la gente le va planteando, es una agenda participativa, Ramón. Entonces, ¿qué pasa? Que el presidente, también este relanzamiento queda de alguna manera sustentado en el anuncio que ha hecho el señor Valdés Albizu como vocero del equipo económico, luego de una reunión con el propio presidente de la República, en el sentido de que la economía se proyecta al final de año con un crecimiento de más o menos un 6%, con y la constatación de que en el primer semestre el crecimiento fue de más o menos 4.5, y la importante compromiso, digamos, pero posibilidad de que se termine en términos del déficit con un 1.6, según lo acordado con el Fondo Monetario, que es de alguna manera un logro en la perspectiva de mantener la estabilidad macroeconómica y posibilitar el crecimiento mismo, es decir, en qué medida se mantienen las variables constantes como para que se reporte por igual que las exportaciones han crecido, que el importante sector de zona franca no solamente que se constituyen más empresas de zona franca, sino que también se garantiza los niveles de exportación a través de esta. En fin, y el anuncio de que logradas estas condiciones generales, básicas para cualquier economía, la inflación, que es lo que a mí personalmente, y creo que a la mayoría de los dominicanos más nos preocupa, esté y se mantenga por debajo de los llamados 2 dígitos, es decir, controlada, como no habiéndose disparado. Esto indica que el gobierno del presidente Fernández, haciendo lo que se tiene que hacer, va a remontar una serie de situaciones que han afectado al mundo entero, nos están afectando a nosotros y han evidentemente erosionado el poder adquisitivo de los dominicanos, en sentido general. Pero que es un elemento que está ahí, Guillermo, y discúlpame que te interrumpa, porque la situación económica internacional no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. La gente que esté dándole seguimiento a lo que está pasando en términos económicos en el mundo y concretamente en la economía de los Estados Unidos y en Europa, se da cuenta de que hay una situación internacional muy seria, que afecta a todo el mundo, no solamente a la República Dominicana, pero que la República Dominicana, sin embargo, ha estado sabiendo encarar de una manera exitosa. De una manera tal que resulta hasta asombroso. Es decir, cuando usted ve lo que se ha logrado en esta materia, el hecho de que se hayan sorteado tantas situaciones difíciles, sin dejar de cumplir con las políticas de protección, políticas públicas, sociales, de protección a los más indefensos, si se quiere, frente a este tipo de gripe o de malestares de la economía general. Tú dices, bueno, pero por eso incluso yo a veces hasta pienso, pero es que será que ellos se le encuentran tan asombroso el desempeño de Leonel que no lo creen. Que no lo creen y piensan que es mentira, aunque esté avalado por el Fondo, por el Banco Mundial, por la CEPAL, por todos los organismos internacionales, puesto que es realmente brillante lo que ha hecho este equipo económico de la administración del presidente Fernández. Bueno, tú sumas esto, un partido unificado, un gobierno con un presidente que parece
dispuesto hoy ya en esta última etapa, habiendo logrado éxitos extraordinarios en el plano internacional, en el plano de la economía, a tomar el toro por los cuernos y a levantar lo que muchos ciertamente han considerado su alicaída popularidad. Entonces, naturalmente, Ramón, ¿tú sabes qué es lo que genera esto? Pánico. Existe un pánico inconfesado en el Partido Revolucionario Dominicano y fundamentalmente en el PPH, sí, claro, y en la cabeza calva de don Hipólito Mejía, puesto que primero se jugó a que todo se iba de bruces. Segundo, a que Leonel Fernández no tenía ningún interés en apoyar a Danilo Medina, a que no lo iba a dejar pasar de precandidato, sí, a que luego se oponía a que doña Margarita fuera su compañera, y ahora muchos tienen la creencia de que doña Margarita podría serlo, que es otro aspecto que también llena de pánico a este sector. ¿Por qué? Porque mientras usted tiene, por un lado, un binomio desabrido, insípido, conocido, estigmatizado por la historia misma de su gestión. ¿Conocido o desconocido el otro? ¿Por qué? Bueno, conocido. Un binomio masculino, insípido totalmente, y además sin capacidad de articulación entre sus dos componentes. Por eso uno no anda, o anda por el otro lado, y nadie sabe, porque son dos cosas que todavía no terminan de encajar. Cuando tú tienes esa fórmula agotada, hasta en sus propias encuestas falsas o manipuladas, ese es un binomio agotado, en un techo, y peor aún, en plena bajada. En plena picada, en plena bajada. Hasta sus propias. Entonces tú tienes un Danilo Medina que llega con su tropa, su ejército unificado, con un presidente decidido a pasar la antorcha, el relevo, convertido en el principal garante del triunfo de su partido y de Danilo Medina. Y eso se va a concretar finalmente, atendiendo a la propia programación del candidato y del partido y del gobierno. Un gobierno comprometido aún con hacer cosas que no se han hecho y con mejorar las cosas que se han hecho. Y hacer lo posible para despertar las esperanzas y una nueva sinergia que permita que esto no se descomponga alitraniadamente. Alistroniadamente, como dice la gente. Como dice la gente. Cuando tú tienes esto, entonces estas expectativas de cara al domingo generan pánico. Por eso hay gente que se ha dedicado desde el inicio de esta semana, en medio de ese pánico, a mentir y a propalar supuestas encuestas y percepciones con el propósito de deslucir lo que viene el domingo. Claro. Y autodescalificándose realmente para servir de termómetro a quienes le damos seguimiento a las cuestiones políticas en el país. En el discurso que estábamos viendo al comenzar el programa, Danilo abordaba algunos aspectos que me parecen fundamentales, y lo hacía como con consignas, ¿no? Decía, el PRD sube, cuando sube el PRD, sube la pobreza. Cuando sube el PRD, sube la prima del dólar. Cuando sube el PRD, en este caso el PPH, sube el desempleo. Cuando sube la miseria. Era para presentar precisamente ese panorama que realmente es el que ha ocurrido las 3 veces que ese partido ha subido al poder. Realmente eso ha ocurrido. Póngase a revisarlo y usted se dará cuenta de que sí. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Sí, ¿qué decíamos en el segmento anterior? Terminábamos insistiendo en esta parte del discurso de Danilo, de que las veces que ha subido el PRD, ha subido la maldad en el país, ha aumentado el desempleo, la inflación, el costo de la vida,
de manera escandalosa incluso, porque lo que ocurrió con el PPH fue escandaloso. Si lo que ocurrió en el 84 fue grande, con aquellos aumentos de precios que dieron como consecuencia las pobladas de abril, que dejaron decenas de muertos en la calle, grande fue lo que ocurrió del 2000 al 2004, ¿eh? Eso fue una cosa realmente impresionante, con quiebras de bancos y todas esas cosas que vimos. Pero bien, yo quiero entroncar esa parte con lo que decíamos ahorita de lo que está ocurriendo a nivel internacional, con un Estados Unidos con una moneda seriamente amenazada, con 48 millones de pobres. 48 millones de pobres. Yo estaba mirando un documental en el que gente que ha caído en pobre de repente, porque antes tenía una condición mejor, tenía trabajo, y de repente yo vi el documental en la televisión española, la cámara de televisión española buscando a la gente en las filas, pero la gente escondiéndosele a la cámara, y tú le veías que era gente que por lo que estaba, como estaba vestida, por lo que se veía, no era gente, no eran homeless, como se le dice allá, no eran gente de la calle. Es, ¿no?, gente que recién ingresa a la condición. Recién ingresa a la condición de pobre. Eso en Estados Unidos, 48 millones de gente en esta condición. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Pero veamos lo que está pasando en Europa. Portugal, España, Grecia, señores, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, en una situación como esa, vi la semana pasada una entrevista al presidente Santos de Colombia, no sé si la viste, Guillermo, que le hizo Página 12 de Argentina a este señor, donde él decía que se dirigía a la reunión de UNASUR, de la Unión de Naciones del Sur, es decir, de América del Sur, y que de repente él pensaba que iba a llegar a un foro que como que él no le veía cierto, pero cuando que él llega y se enfrenta a la realidad de aquellos presidentes de América del Sur reunidos, dice, no, este es un foro importantísimo. Por lo que yo he percibido aquí, este es un foro importantísimo, y aquí lo que hay es que fortalecer este foro, dice él, por lo que viene, o por lo que podría venir, y le dice el periodista, ¿y qué es lo que podría venir? Dice, lo que podría venir es un agravamiento de las condiciones económicas internacionales. Dice, y en una situación como esa, porque lo que se ve venir es eso, que podría empeorarse la situación económica internacional, dice él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, América Latina ha estado creciendo. Tenemos que garantizar que aún en esa crisis, en ese contexto de crisis, América Latina siga creciendo. Dice él, América Latina ha sido exitosa, sacando personas de la pobreza, llevándolas a clase media. Ha sido exitosa y hay que garantizar eso, dice él. Y entonces me refiero a eso precisamente para traer la cuestión al clima dominicano. Es decir, usted se imagina que en una situación de crisis internacional, la República Dominicana vuelva a caer en manos de gente que llevó la prima del dólar a 60 por 1. Usted se imagina una cosa semejante, un desorden semejante, de todo tipo, un desorden semejante. O sea, por eso lo que decía, lo que planteaba Danilo al principio, y la necesidad de que nosotros garanticemos la estabilidad que hemos estado viendo, aún en un entorno de crisis terrible como la que se está viviendo en el mundo actualmente, que ha disparado los precios del petróleo a niveles nunca antes vistos. Nunca antes se había visto petróleo en topes en los que lo hemos visto por encima de los $100 el barril. Ramón, la gravitación de la economía internacional en la economía local es de perogrullo. Y todo el mundo sabe, o está al tanto, por mil razones, de lo que está aconteciendo. La manera de tú sacar gente, de tú enfrentar la crisis es precisamente haciendo lo contrario de lo que estos plantean. Que se recorte el gasto, que ve que gasto el Estado no puede. Es que ellos lo que han estado es pronosticando la desgracia nuestra, aunque no se estén dando cuenta de lo que está aconteciendo. Pero yo quiero que tú me permitas
redondear una idea con respecto a lo siguiente. Mira, el pueblo dominicano ha demostrado no solo ser pobre y saber mucho de pelota, o ser guapo y levantisco a través de todo el tiempo, sino un pueblo inteligente, que como tales son a través de la historia reprimidos y no bien, si se quiere, honrados. Pero el pueblo dominicano es un pueblo inteligente. Y cuando hablo del pueblo dominicano, hablo del electorado dominicano. Durante muchos años, nosotros particularmente, el equipo de Ojalá y demás, hemos sostenido la idea de que las campañas electorales son momentos ideales para que se produzca una negociación entre la clase política, los partidos políticos, la clase dirigente y el pueblo mismo. Y siempre hemos sostenido la idea de que las campañas, en vez de ser las de los Nicolai y la foto de los candidatos narcisistas o desconocidos y toda la bullanguería de las campañas propias de las campañas se centraran en esa negociación que implica la obligación también por parte del que oferta, en este caso los candidatos, los partidos, y en este caso también el gobierno, es decir, el partido oficial, de dar respuesta en gran medida, o en la posibilidad de ellas, a las expectativas de la gente, a los problemas de la gente. Entonces, efectivamente, hay alguien que lo que necesita es una receta. Bueno, pero esa receta no se la da la sociedad civil, que tiene su propia agenda, porque la sociedad civil también tiene su propio espacio para esa negociación y le saca más ventaja, y es la que ha capitalizado, si se quiere, esa negociación que se da por el poder mediático que tiene. Mientras los pobres, que lo que andan buscando, que se les resuelva la atención primaria de salud, que se les arregle una cañada, o que se le haga una calle, se le tapa un hoyo, o que se le ponga piso de cemento, un piso de tierra, o que se resuelva el problemita de un puentecito que se cayó, o lo que demandas propias de la gente, que en términos reales son la agenda política de la gente. Ah, que eso es economicismo, sí, pero eso es parte del tema de para qué usted quiere gobernar, y cuándo y cómo va a gobernar. Está por el otro lado la obligación que tienen los partidos políticos de presentar de manera digerible para el electorado las propuestas programáticas, las propuestas en términos de visión estratégica de lo que se tiene que hacer. Y nosotros, y Danilo Medina está comprometido con una campaña que no se limite al estribillo de un eslogan o a una necedad como esa de que llegó un tal Hipólito, sino a la proposición de una agenda que sintonice con la agenda de los electores, que el electorado está descompuesto. El que necesita un plato de comida no es clase media alta, que lo que quiere es otra cosa y elabora sus propias expectativas. Y los partidos políticos están en la obligación de lograr que las campañas electorales, insisto, sean el espacio propicio para esa discusión que termine generando una sinergia, una simpatía entre los electores de los distintos estamentos de la sociedad y los candidatos. El próximo domingo, con la proclamación de Danilo Medina, entonces habrá un espacio en el que se dará esa sinergia de que tú hablas, a partir de ahí. Porque viene entonces la construcción, ya no de la consolidación interna y la consolidación de todos los equipos de distritos y de municipios y provinciales y todo eso, sino que ahora viene la parte a la que tú te refieres, es la construcción de la agenda con la sociedad, con los demás partidos, con el empresariado, en fin, con la sociedad, que esa comienza a partir
del próximo domingo, que es la proclamación de Danilo Medina. Así que nosotros hemos llegado hasta aquí, Guillermo, se nos agotó el tiempo, pero creemos también que hemos agotado una agenda importante a propósito de lo que está ocurriendo. Y podemos concluir que no solo el pueblo dominicano es inteligente como para no mirar hacia atrás en estos términos, sino que es dichoso. Irene se fue. Irene se fue. Así que, bueno, les esperamos otra vez por aquí mañana en Ojalá. Gracias.